nuestro PAP de pensamiento lógico matemático. Agradecemos y hoy ya mi nombre es Aurora Maecha Gómez, soy consejera del CEARDIA Casillas y estoy en apoyo a ustedes para todo lo que requieran, tanto en campus y todos los encuentros pedagógicos, dudas, inquietudes que tengan, sobre todo el manejo de la plataforma y todo lo que tenga que ver con su proceso académico. Ustedes no están solos y lo importante es que participen en todas estas estrategias que tiene la universidad para reforzar aquellas habilidades y competencias en las cuales ustedes requieren. Entonces, licenciado Leider, es un gusto saludarlo y poder acompañarlo en este espacio. Aurora, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sin antes agradecerle a los estudiantes por su puntualidad. Como lo dice nuestra consejera Aurora, estos espacios que vamos a tener no solamente el día de hoy, sino durante el día de mañana y también el viernes, vamos a estar desarrollando temas pertinentes con fundamentos en las matemáticas básicas. Me presento, mi nombre es Leider Hernán López Díaz, soy ingeniero de sistemas de profesión, docente de la escuela SBTI y pertenezco a la cadena de ciencias básicas, adscrito al UDR de Cumaral. Entonces, vamos a dar inicio nuevamente recordándoles que vamos a tener 3 encuentros seguidos durante esta semana, siempre en este mismo espacio, de esta misma hora, a partir de las 4 de la tarde. El día de hoy vamos a manejar una temática correspondiente a todo lo que tiene que ver con el conocimiento y fortalecimiento de los números. ¿Cuál es el objetivo real de estas estrategias que desarrollamos en la universidad? Como lo decía nuestra consejera, el PAC es lo que nosotros denominamos el Plan de Acción Pedagógico Contextualizado, y la idea es fortalecer esa matemáticas básica que nosotros necesitamos para dar inicio en la vida universitaria. Entonces, por ese motivo, esto que vamos a desarrollar durante la semana nos va a servir para fortalecernos, más para los chicos que acaban de terminar su bachiller y están ingresando a la universidad, pero también aquellos compañeros que terminaron el bachiller hace rato y han tomado la decisión de empezar la vida universitaria. Yo voy a desconectar, voy a cerrar por aquí mi cámara para mejorar un poquitico más la recepción. ¿Me confirman si ya están mirando pantalla en estos momentos? Señor, se ve. Ok, listo, perfecto. Sí, Yo lo voy a colocar un poquitico en modo presentación y me confirman nuevamente si se sigue viendo pantalla. Ahí se sigue viendo pantalla, en modo presentación. Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Bueno, muchachos. Entonces, como les indicaba, la idea de hoy, vamos a iniciar por el fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con el tema de la teoría y el conjunto de los números. Es importante que cada vez que nosotros realizamos nuestras operaciones básicas, ¿cierto? Conocer muy bien los diferentes números o tipos de números que nosotros podemos llegar a utilizar. Probablemente nosotros ya los utilizamos, ya sabemos qué son los números negativos, ya sabemos qué son los números positivos, ya sabemos qué son los fraccionarios, ya sabemos qué son los números racionales o especiales, pero digamos, los utilizamos en el constante vivir, pero no los tenemos identificados, digamos, por familias de números. Entonces, esa es la idea del día de hoy, hacer ese reconocimiento. Entonces, en esta imagen general, podemos observar todo lo correspondiente a números reales, números racionales, números enteros, números naturales, los irracionales. Ese sería como el bosquejo como tal. Bien, en el chat me están preguntando por el tema de la asistencia. Como nos lo explicó nuestra consejera Aurora al principio, cuando a ustedes les llegó el correo de invitación para acceder a este encuentro, ustedes tuvieron que haber llenado un mini formulario donde automáticamente les llegó este link. Entonces ya el hecho de haberse registrado ahí, ya automáticamente quedó la asistencia. Bueno, entonces vamos a hacer este repaso. La idea es que yo voy a ir avanzando. Si no llegan a entender algo, muchachos, paramos ahí, nos devolvemos o hacemos el repaso nuevamente. Ok, entonces vamos a empezar, digamos, por lo general, para que nos conceptualicemos en cuanto a la teoría y demás. Vamos a empezar entonces con lo que son los números naturales.
¿Cuáles son esos números naturales? Son los números que nosotros conocemos o que nos han enseñado en nuestra recta numérica o los números que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, teniendo en cuenta, primero, que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito de números, eso ya nosotros lo sabemos, que en teoría de conjuntos nosotros sabemos que los números que pertenecen al conjunto natural es infinito y comenzamos a contarlos a partir del número 1. ¿Qué tienen de especial los números naturales? Su manera de ser consecuentes o tener secuencia. Pues la secuencia numérica de nuestros números naturales siempre va de uno en uno. Por eso me dicen aquí que la fórmula que yo puedo utilizar o para tener en cuenta o reconocer mis números naturales, siempre es que todos los números que yo voy a colocar que pertenecen al conjunto de los números naturales están determinados por una fórmula que dice n más 1. Claro, sencillo, cuando me hablan que el número 2, pues ¿cuál va a ser el número que lo sigue? Pues el número 3, porque su fórmula me lo está diciendo. A ese número 2 simplemente le sumo un valor y obtengo el siguiente número. Si yo ya tengo el 3 y le sumo otro valor, obtengo el 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por eso se le llaman sucesor. El sucesor, simplemente a mi número natural le voy a sumar un valor. El antecesor, entonces sería lo contrario. El antecesor de ese número o del número presente sería ya no n más 1, sino n menos 1. Entonces, para retomar nuevamente la laminita o ver el ejemplo, si a mí me piden cuál es el sucesor de 4, la respuesta sería 5. Y si me preguntan cuál es el antecesor del 4, yo diría el 3. Vamos a recordar entonces nuevamente qué significan los números primos. Los números primos, regálenme un segundito por acá, muchachos. Listo, muchachos. Qué pena. Ya me están escuchando en ese momento nuevamente. Qué pena. Tuve un problemita aquí con el micrófono. ¿Me pueden confirmar si me... Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, vamos a hablar de los números primos. Mire que lo que vamos a aprender el día de hoy, como les estaba diciendo al principio, en ocasiones nosotros utilizamos los números, hacemos las operaciones y probablemente nosotros no sabíamos que se llamaban de esa manera. Vamos a recordar qué significan los números primos. Los números primos son aquellos números que son divisibles por uno y por sí mismo. El hecho de que yo diga que los números primos sean divisibles por uno o por sí mismo, dentro de los números primos no entra el 1. Porque, ok, yo puedo tomar el 1 y yo puedo decir, bueno, 1 dividido en 1, pero no tengo esa otra opción que me diga que por 1 o por sí mismo. Por eso el 1 no entra dentro de los números primos. ¿Cuáles serían los números primos? Bueno, entonces los números primos serían, por ejemplo, el 2. El 2 yo lo puedo dividir por 1 o lo puedo dividir por sí mismo. El número 3 lo puedo dividir por 1 o por 3. El 5 lo puedo dividir por 1 o por 5. No puedo encontrar otra forma de hacer la división. ¿De acuerdo hasta ahí, muchachos? ¿Claro hasta ahí ese concepto? ¿Hasta ahí quedó claro el concepto de números primos, muchachos? ¿Me confirman? Sí, señor. Pueden hacerlo por el chat, muchachos. Sí, tranquilo. Si algo o cualquier pregunta, duda, inmediatamente la pueden colocar en el chat. Bueno, sigamos por acá. Ahora vamos a hablar entonces qué significan cuando a mí me dicen los múltiplos o cuando me hablan de los divisores, porque estas son palabras que probablemente cuando ustedes estén en su clase con los profesores de matemáticas, se va a utilizar mucho concepto o el profesor se va a dirigir y les va a decir, ahora vamos allá los múltiplos o vamos allá los divisores, o como la lámina anterior, vamos allá los números primos. Entonces hay que recordar esa teoría. Cuando a mí me hablan de los múltiplos, nosotros le vamos a llamar múltiplo de un número aquel
que se obtiene al multiplicar dicho número por otro. Es decir, si a mí me piden, como el ejemplo que estamos viendo al lado izquierdo, me están solicitando los múltiplos de 5, pues bueno, los múltiplos de 5 serían ese valor que se obtiene al multiplicarlo por otro número. Es decir, los múltiplos del 5 serían el 5, el 10, el 15 y el 20. Ojo, no es el número por el que yo estoy multiplicando. El múltiplo son los resultados, ¿sí? Es el resultado. Entonces, por eso me están colocando el 5, el 10, el 15 y el 20. Pues para obtener el 10, yo tuve que haber multiplicado por 2. Entonces, el múltiplo no es el 2, el múltiplo es el 10, que es la respuesta. Vamos con los divisores. Los divisores, se llama divisor de un número aquel valor que lo divide exactamente. Es decir, está contenido en él una cantidad exacta de veces. Vamos a mirar un ejemplo. Si a mí me dicen los divisores de 24 son los números que lo dividen exactamente. ¿Cuáles son los divisores de 24? Entonces a mí me dicen 24, ¿por qué el 1? Porque al tomar el 24 y dividirlo en 1, pues me da 24 y no me va a sobrar nada en la división. Por eso es un divisor. Otro divisor del 24, el 12, porque al dividir el 2, porque al dividir el 24 en 2 me daría 12 y al multiplicar 12 por 2 me da exacta la división. Esos son los divisores. Pero en cambio, si yo le digo tome el 24 y divídalo en 5, ahí no me va a dar una división exacta. Me va a sobrar algo en el residuo de la división. Por lo tanto, el 5 no sería un divisor del 24. Vamos a recordar entonces otro tema que aquí siempre fue un poquito complejo cuando estábamos en el bachiller, que nos explicaban lo que tenía que ver con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, bueno, de dos o más números, ¿cierto? Porque por lo regular siempre que nos colocan los ejercicios para hallar el mínimo común múltiplo, por lo regular, no sé si ustedes recuerdan en el bachiller, muchachos, que nos decían hallen el mínimo común múltiplo y nos decían entre dos o tres números y nos pedían hallar ese mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué era lo que nos decían? Por ejemplo, a mí me entregan el 3, el 6 y el 15 y me dicen halle el mínimo común múltiplo de los números. Entonces resulta que yo arranco con los números y voy a arrancar con el 3, por ejemplo. Y entonces empiezo a determinar cuáles son todos los múltiplos de 3. Recuerden que acabamos de mirar el concepto de múltiplos. El múltiplo no es el número por el que yo multiplico, sino el múltiplo es el resultado. O sea, si yo multiplico 3 por el 2, me daría 6. Por eso me están colocando aquí en la laminita que los múltiplos de 3 tendrán el 6. Si yo multiplico el 3 por el 3, me da 9. Entonces, el 9 es un múltiplo. Si multiplico el 3 por el 4, me daría un 12. Entonces, aquí tenemos todos los posibles múltiplos que serían infinitos, pero los vamos a dejar hasta el 36. Todos los múltiplos de 3. Asimismo, vamos a encontrar los múltiplos del 6. Entonces, el múltiplo de 6, si yo multiplico por 1, me daría 6. Si multiplico por 2, 12. Si multiplico por 3, 18. Y así sucesivamente. Voy a parar en el 48 y ahorita voy a decirles el por qué paré en el 48. Y cuando hallo los múltiplos del 15, tenemos el 15, tenemos el 30, tenemos el 45, el 60 y el 75 y ahí paré. Pero resulta que si nosotros empezamos a buscar, me están diciendo el mínimo común múltiplo, es decir, cuál es el número común o el múltiplo común de esos tres números. Si nosotros observamos, mire que entre los múltiplos del 3 y el múltiplo del 6 aparece el 6. Aparece el 6, aparece el 6, pero cuando yo busco los múltiplos del 15, el 6 ya no cuenta, ya no está, o sea que no me sirve, porque yo necesito es que sean comunes entre los tres. Si yo voy y busco el 12 es múltiplo del 3, el 12 es múltiplo del 6, pero el 12 no es múltiplo del 15, o sea, no es común entre los tres. Si yo sigo así y le doy continuidad, observen que el 30
sí me aparece en los tres números. O sea, el 30 es múltiplo del 3, el 30 es múltiplo del 6 y el 30 es múltiplo del 15. Y es el mínimo de los tres, o sea, y es el valor mínimo que pude encontrar que sea común entre los tres números. Por eso el resultado, en este caso, del mínimo común múltiplo entre el 6, el 3 y el 15, el resultado sería 30. ¿De acuerdo hasta ahí, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Sí, Ok, señor. ok, listo, muchachos. Bueno, ¿de qué otra forma, de pronto a mí me lo pueden explicar, de cómo encontrar el mínimo común múltiplo entre los números? Bueno, esta es una forma que existe en las matemáticas también de encontrar el mínimo común múltiplo. Se podría también explicar de otra forma, entonces la idea es, les voy a explicar de esta primera y les voy a explicar de otra forma que pues también se podría llegar a ser el mínimo común múltiplo. Por lo regular siempre nos van a enseñar que toman los tres números, el 3, el 6 y el 15. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando nos decían, cojan los números y van a empezar a descomponerlos. ¿Ustedes recuerdan eso, muchachos, de descomponer los números? ¿Sí recuerdan algo de eso o ahorita hacemos también un repaso de eso? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo descomponer números? Bueno, yo me voy por acá entonces. En este caso me están entregando el 3, el 6 y el 15. ¿Por qué inician con el 2? Porque es que resulta que el 2 es como el número menor con el que yo arranco siempre a descomponer y yo digo, bueno, de los tres números, ¿a cuál le puedo sacar mitad? Resulta que yo no le puedo sacar mitad 3, no le puedo sacar la mitad 15, pero sí le puedo sacar la mitad 6. Entonces yo por eso voy a dejar el 2, porque el 2 es uno de los números que me sirven para descomponer, porque el 6 sí tiene mitad. Entonces, por eso dejan quietico el 2 en la parte de arriba. Ahora voy a buscar un número que sí me sirva para los tres. Y resulta que entonces yo digo, bueno, primero arranco con el 2. El 2, 3 lo puedo dividir por 2, no puedo. Entonces, por eso vuelvo y saco bajo el 3. Cojo el 6 sí tiene mitad, ¿cierto? La mitad de 6 es 3, por eso bajo el 3. Luego tomo el 15 no tiene mitad, vuelvo y mantengo el 15. Por eso puse el 2 en la parte de arriba, porque yo observaba que de los tres números, uno tenía mitad. Ahora me encuentro en la segunda fila con el 3, con el 3 y con el 15. Y resulta que ellos sí tienen un número que tienen en común que puedo descomponer. Resulta que a todos tres yo les puedo sacar tercera. Tercera de 3 sería una, tercera del otro 3 nuevamente sería 1 y la tercera de 15 sería 5. Ahora bien, en la tercera fila me queda el 1 y el 5. El único número que yo puedo descomponer en estos momentos ya es el 5. Yo ya no voy a descomponer el 1 porque pues ya terminé, es el máximo, o sea, ya llegué a lo máximo que era el 1 y entonces por eso me voy a concentrar con el 5. Y al 5 yo le puedo sacar quinta. Quinta de 5 sería 1. Por lo tanto, nos queda al lado derecho el 2, el 3 y el 5. Y cuando yo hago la multiplicación entre los tres números, 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Esa es otra forma de determinar el mínimo común múltiplo entre tres números. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí quedó claro y entendí esa partecita? Sí, señor, claro. Bueno, listo, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí, entonces, la invitación, porque observo pues que me entendieron esa parte, es hacer un repasito nuevamente lo que corresponde a cómo descomponer números. Vamos entonces a otro tema que es muy común, que nos enseñan también por allá en el bachiller, muchachos, que es hallar el máximo común divisor. Recuerden la lámina que vimos anteriormente, ¿qué significaba el divisor? Recuerden, es poder hacer divisiones exactas. Entonces aquí tenemos máximo común divisores. Recuerden, cada vez que yo cojo un numerito y los divisores de esos números es tomar el número, poder dividirlo y que la división me dé exacta. Entonces aquí me están solicitando hallar el máximo común divisor del 36, del 18 y del 24.
Entonces recuerden la teoría. Si a mí me pasan el 36, ¿cuáles son los divisores del 36? Todos aquellos números que yo pueda hacer una división y que la división me dé exacta. Si yo cojo el 36 y lo divido en 1, me va a dar 36, no me va a sobrar nada en el residuo. Por eso el 1 es un divisor. Si yo tomo el 36 y lo divido en 2, eso me va a dar 18, ¿cierto? Entonces también es un divisor. Si yo tomo, por ejemplo, el 6, el 9, el 12, me van a dar divisiones exactas. Lo mismo para el 18. ¿Cuáles son los divisores del 18? El 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Y los divisores del 24, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, 8, 12 y 24. Perfecto. Entonces, analizando eso, vamos a mirar cuál es el número común que existe, pero me dicen el máximo, muchachos. Entonces yo voy a empezar. Miren que el 1 es común en los 3, pero por el momento el 1 pues sigue siendo menor que otro número. Vamos a mirar el 2. El 2 también me aparece en los 3, o sea, también es común. Entonces, por el momento puedo decir que es el 2 el máximo común divisor, pero resulta que el 3 también me aparece común en los 3, entonces aparentemente el 3 sería el máximo común divisor. Me voy con el 4 aparece en el 36, pero ya no aparece en el 18 y sí aparece en el 24, descarto el 4. Me voy con el 6 es común en los tres números y hasta la presente es el máximo común divisor. Me voy con el 9 está en el 36, está en el 18, pero no está en el 24, por lo tanto ya el 9 no me sirve. El 12 me aparece en el 36, me aparece en el 24, pero no me aparece para el 18, o sea que también lo descarto. Me voy con el 18. El 18 es divisor de 36, es divisor de 18, pero no es divisor de 24. O sea que por lo tanto, el único número que es común para los tres y es el máximo común divisor sería el 6. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Por qué el 6 es el máximo común divisor de los tres números? Sí, señor. Ok, listo, muchachos. Sigamos por acá entonces. Bueno, miren, esta es otra forma de poder determinar el máximo común divisor. Y regreso nuevamente a las simplificaciones. Yo tomo el 18, tomo el 24 y tomo el 36 en la primera fila. Lo primero que yo voy a hacer es hallar la mitad. Mirar si yo le puedo hallar mitad a los tres números. Y efectivamente yo le puedo hallar la mitad. Miren que por eso yo tomo acá que mitad de 18 es 9, mitad de 24 es 12, mitad de 36 18. Ahora voy a mirar si nuevamente le puedo sacar mitad a los tres números. Al 9 no le puedo sacar mitad. Por eso nuevamente en la tercera fila bajo el 9. Al 12 sí le puedo sacar mitad. Me daría 6. Al 18 le puedo sacar mitad. Me daría 9. Ahora continúo. Me queda el 9, me queda el 6 y me queda otra vez el 9. Pero resulta que entre los tres números hay otro número al cual le puedo sacar mitad. Entonces, al sacar mitad, el 9 se mantiene porque al 9 no le puedo sacar mitad. Al 6 si le saco mitad, sería 3. Al 9 si le saco, perdón, al 9 no le puedo sacar mitad, se mantiene el 9. Ahora, en mi cuarta fila, me queda 9, 3, 9. Ahí yo ya no podría hallar mitad. ¿Cuál sería el número común para poder simplificar? Sería el 3. Por lo tanto, tercera de 9 sería 3, tercera de 3 sería 1 y tercera de 9 sería el 3. Como tengo un 3 común, vuelvo y le saco tercera y ahí terminaría mi ejercicio. Tercera de 3, 1, el 1 se mantiene y nuevamente tercera de 3, 1 y ahí termina mi ejercicio. Y ahora lo que yo tengo que hacer es buscar el menor de los números. Es decir, miren que acá se me repitió 3 veces el 2, entonces yo simplemente digo el 2, lo saco aparte. El 3 se me repitió 2 veces, simplemente saco el 3 una sola vez y lo multiplico. 2 por 3 me daría 6. Y ese sería el máximo común divisor. O sea, esa sería la segunda forma como podríamos hallar el máximo común divisor de tres números.
Ok, muchachos, ¿vamos bien ahí? ¿Me confirman ahí, muchachos? ¿Sí vamos bien? Señor. Perfecto, listo, Blanca. Muchísimas gracias. Bueno. Por aquí, Angie, muchísimas gracias. Me está escribiendo en el chat que vamos bien hasta ahí. Listo. Si de pronto vuelvo y les digo, si no entendimos algo, si necesitan que nuevamente nos devolvamos a la lámina para explicar nuevamente lo del mínimo común múltiplo o para repetir nuevamente lo del máximo común divisor, lo hacemos, muchachos. No hay problema. Listo. Pero si ya lo entendimos, podemos seguir avanzando entonces. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente tema. Entonces, vamos a seguir recordando todo lo que corresponde a la familia de los números. Recuerden que ya vimos lo que corresponde a los números naturales y nos quedó claro que los números naturales son todos los números que nosotros ya conocemos, números positivos del 1 hacia adelante. Ya también entendimos qué significa el sucesor de un número y ya también entendimos qué significa el antecesor. Ahora nos aparecen los números de la familia de los números, me aparecen los enteros. Y los enteros siempre nos han enseñado en matemáticas que los representamos con la letra de la Z. Esa es la forma de representar los enteros. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los números enteros a los números naturales? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de los enteros a los naturales? Que ya en los enteros aparecen los números negativos y también tenemos en cuenta el cero. Entonces, todos los números que a nosotros nos enseñaron en la recta numérica, como lo estamos viendo en la parte inferior, que tenemos desde la parte izquierda, contamos el cero y la parte derecha, son los números enteros, ¿de acuerdo? Esto nosotros ya nos lo han enseñado por ahí también en el bachiller, cuando nos hablaban de la recta numérica, que representáramos los números y demás. Esta es nuestra respectiva representación. Números negativos hasta los números positivos. Ya sabemos que estos son también, si hablamos de teoría de conjuntos, eso es un conjunto infinito. No podríamos saber hasta dónde llegar. También dentro de los números enteros nos aparece un numerito al que nosotros le llamamos el valor absoluto. El valor absoluto de un número me representa la distancia del punto al origen. Cuando a mí me hablan en matemáticas o cuando ustedes vayan a escuchar el concepto, muchachos, de punto de origen, el punto de origen, hablando de mi recta numérica, sería el cero. Entonces, el valor absoluto simplemente es la distancia al punto cero. Entonces, como nosotros estamos hablando de números enteros y me hablan de números negativos, tenía que existir alguna forma en las matemáticas o algún símbolo que me representara a mí que sí, existen números negativos, claro, pero cuando ya hablamos de casos reales, cuando hablamos en la vida real, yo no puedo hablar negativamente. Es decir, voy a poner un ejemplo, muchachos. Perdón que me me devolví acá. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, un ejemplo típico es un ascensor. Es un ascensor. Entonces, si ustedes están en un ascensor y están en cierto piso del edificio y ustedes se suben al ascensor y van a subir 3 o 4 pisos, entonces ustedes solamente van a decir, voy a subir cuatro pisos y técnicamente cuando ustedes dicen voy a subir 4 pisos, ustedes dicen voy al cuarto piso, listo, y voy a subir. Pero digamos que ustedes están por allá en un quinto piso y ustedes desean bajar al 2, ustedes simplemente dicen yo voy a bajar al piso número 3, pero yo nunca voy a decir es que voy a bajar menos 3 pisos, ¿de acuerdo? Por eso debe existir el tema del valor absoluto. Técnicamente, usted se está devolviendo
Entonces uno diría, si me estoy devolviendo, eso serían -2 pisos o -3 pisos que estoy bajando. Entonces, ahí es donde existen los números negativos, hablar de los números enteros. Pero si a mí me piden represéntelo en un papel, cuántos pisos bajó, entonces yo tendría que decir, bajé 3, yo no voy a decir que -3, sino que simplemente dije, bajé 3, entonces debe existir una forma de representarlo y ese sería el valor absoluto. Es como cuando ustedes también están que en una piscina y bueno, ¿cuánto de profundidad vamos a bajar? Tantos metros bajé, pero pues es raro escuchar bajé -4 o -5 metros, ¿no? Uno siguió bajando 5 metros, ¿sí? Pero si lo lleváramos a una recta numérica, pues técnicamente el punto de origen es cuando ustedes están sobre el agua, ese sería el 0, y cuando ustedes están bajando es como si estuvieran representando los números negativos o los números enteros negativos, pero debe existir la forma de representarlos positivamente para no hablar en términos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes les pidan representar un valor absoluto de un número, siempre se representa con unas barras. El numerito se coloca dentro de unas barritas. Y sea positivo o sea negativo el número, la respuesta siempre va a ser positiva. Por eso aquí en el ejemplo me están diciendo, notación, valor absoluto de 4, pues sigue siendo 4. Pero ¿cuál sería el valor absoluto de -4? Sigue siendo 4. ¿Listo? ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que significa valor absoluto. Bueno, vamos a parar entonces. ¿Por qué ese cuento del valor absoluto que yo les estaba explicando? Porque regularmente, cuando ya empezamos a hacer operaciones de este estilo, como el que vamos a empezar a mirar, como el que tenemos en pantalla, recuerdan que a nosotros nos enseñaron a hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones de números enteros. Es decir, sumar, multiplicar, restar o dividir números negativos y números positivos. Entonces, vamos a arrancar a recordar cómo se suman números enteros. Entonces, recuerden que cada vez que nosotros sumamos números enteros, hay que tener en cuenta eso que me enseñaron de la ley de los signos. Eso es muy clarito tenerlo por ahí en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí me estaban diciendo, ejemplo que tengo al lado derecho, tengo el 5, pero le tengo que sumar un número negativo. Por eso, cuando le dicen más, -9, por eso el -9 lo van a colocar dentro de un paréntesis. Y aquí lo que va a pasar es que se van a multiplicar los signos. Mire, tengo la multiplicación de más por este menos, me daría más por menos, menos. Recordemos la teoría de la tablita de los signos. Más por menos, menos. Por eso me quedaría 5 menos 9 y por lo tanto la respuesta es -4. Ojo aquí, porque hay compañeritos que tienden a confundir y me dicen, es que a 5 le quito 9, me da 4 y la respuesta es negativa porque más por menos, menos. Ojo, aquí yo ya no estoy multiplicando signos. Aquí simplemente estoy diciendo, tengo 5 positivos, pero ahora debo 9, ¿sí? O tengo 5 positivos y me quedan 9 negativos. Por lo tanto, resto los 5 positivos, me van a quedar 9 negativos. Perdón, 4 negativos. Entonces, esa sería la respuesta cuando tengo que sumar números positivos y números negativos. Normal, si yo fuera a sumar dos números positivos, pues es la suma común que nosotros sabemos. En este caso me están diciendo, sume 25 más 8. Pues listo, 33 no es más. Esa es la respuesta. Pero mire que aquí tenemos otro ejemplo diferente al que tenía arriba. Me dicen, -5. Y ahora súmele otro número negativo, -9. Entonces vuelvo y hago la operación que hice arriba. Más por menos me daría menos y por lo tanto me quedaría -5 menos 9. Y si yo tengo -5 menos 9, me daría -14. Y aquí también es otro caso en el cual nos podríamos llegar a confundir. Porque me pueden ustedes decir que -5 menos 9 y me dicen 14 positivo. Y yo les pregunto, ¿y por qué 14 positivo? Profe, porque menos por menos me daría más. No, porque ahí ya no se están multiplicando los signos. Yo tengo 5 negativo y tengo 9 negativo, por lo tanto serían 14 negativos. O hablemoslo de otra forma. Usted debe 5.000 pesos
y a otra persona le debe 9.000 pesos. ¿Cuánto está debiendo? Está debiendo 14.000 pesos. ¿Listo? De esa forma se suman, de esa misma forma también se restan los números, muchachos. Miren que aquí tenemos un ejemplo donde me están dando el 12 como número positivo, pero me están diciendo réstele un número negativo. Entonces, ahí sí se multiplican los signos porque los signos me están quedando seguiditos. Menos por menos me daría más. Y al quedar más, entonces 12 más 8 me daría 20. Entonces, tener claro ahí nuevamente a lo que corresponde la tablita de la ley de los signos. Recordemos, más por más me da más, menos por menos me daría más, menos por más me daría menos y más por menos me daría menos. Entonces recuerden que siempre nos va a dar positivo cuando la multiplicación de los signos sean o 2 más o sean 2 menos. Ahí tendríamos nosotros una respuesta positiva. Vamos a sumar enteros de diferente signo. Mire, por ejemplo, aquí tengo un menos 10 y a ese menos 10 le tengo que sumar 7. ¿Por qué me da menos 3? Ojo, no estoy multiplicando signos, porque usted vuelve y les digo, ustedes me pueden decir menos por más, menos. No, aquí no estoy multiplicando signos. Me están diciendo menos 10 más 7 es igual a menos 3. ¿Dónde podemos ver el ejemplo? Como el que yo le dije ahorita. Si yo le debo 10.000 pesos a alguien y solamente le abono o le pago 7.000, pues le sigo debiendo 3.000 pesos. Entonces, ahí es donde está el ejemplo claro de esos números positivos o negativos, o el ejemplo claro de la suma o la resta de números enteros. Ok, bueno, muchachos. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me pueden confirmar ahí en el chat si me están escuchando? No sé si de pronto quieren abrir el micrófono y me confirman si me están escuchando y demás. Bien, bien. Bueno, entonces yo los voy a dejar acá un ratico. Yo voy a silenciar mi micrófono. La idea es relacionar lo que yo tengo en la izquierda con lo que yo tengo al lado derecho. No sé si de pronto tomen rápidamente por ahí un papel, lápiz. Vamos a hacer estos ejercicios rápidamente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, al lado izquierdo yo tengo 8 operaciones, al lado derecho tengo 8 resultados. Vamos a analizar dónde es el resultado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Perdón. Si yo tomo el primero, que me dice tengo menos 20 más 8. En pocas palabras, le debo 20.000 pesos a alguien, pero solamente le aboné 8.000. O sea que le estoy debiendo 14.000, ¿cierto? Perdón, le estoy debiendo 12.000. O sea que quiere decir que la respuesta del ejercicio 1 tendría que irse con el menos 12 que tengo aquí al final. ¿De acuerdo? Voy a insertar por acá un dibujito, insertar por acá una forma. Entonces, para que nos quede como el ejemplo, ¿están mirando la laminita? ¿Siguieron viendo la lámina? ¿Me confirman ahí, por favor, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, en estos momentos estoy relacionando esta respuesta, la estoy relacionando, porque me están diciendo, menos 20 más 8, debo 20, pero pago 8, quedo debiendo 12. Entonces, lo que necesito es, rápidamente hagan las operaciones y yo ahorita les iré preguntando y vamos a hacer la relación de todos estos números, ¿de acuerdo? Entonces, voy a darles ahí un minutico, yo voy a cerrar el micrófono un segundito, un minutico y continúo para que ustedes hagan los ejercicios rápidamente. Entonces voy a silenciar mi micrófono y en más o menos en un minutico abro mi micrófono nuevamente.
De paso les dejé nuevamente ahí la tablita para recordar el tema de la ley de los signos, porque por ahí hay unos paréntesis, entonces nos pueden servir para multiplicar esos signos. Por eso les dejé ahí nuevamente al lado derecho la ley de los signos para que lo recordemos. Entonces, un minutico más, abro micrófono y empezamos a revisar entonces. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces a revisar. Vamos con el segundo ejercicio. Tengo menos 8 más 20, muchachos. Ese menos 8 más 20, ¿cuál sería la respuesta? Menos 12 16. positivo. A ver, tenemos menos 8 y tengo más 20. Por ahí me dieron un 12 positivo. Sí, efectivamente, 12 positivo. Pero por ahí alcancé a escuchar que me dieron un número negativo. Tranquilo, ¿quién me dijo que un número negativo? Creo que me habían dicho por ahí que menos 12, creo. O escuché mal. Bueno, vamos con el siguiente. Tengo 7 más menos 6 más 3, muchachos. ¿Cuál sería esa respuesta entonces? 4 positivo. 4 positivo. A ver, tenemos 7. Pago 7.000, abono 6.000, me queda 1, más 3 me queda 4. Perfecto, entonces lo ponemos por acá. Listo. El siguiente. Menos 16. Perfecto. Mire que ahí puede haber una confusión, porque tengo menos 6 y luego me dicen más menos 10. Y entonces uno dice, uy, ¿cómo así que más menos 10? Mire que ahí la ley de los signos aplica. Más por menos menos, más por menos menos me daría menos. Por lo tanto, tengo menos 6 y tengo menos 10. Entonces, es como cuando me dicen, es que usted le debe 6.000 pesos a tal persona y le debe 10.000 pesos a otra persona. Entonces es una suma de deudas, si lo quisiéramos ver de esa forma. Listo. Bueno, nos queda pues ya más fácil el siguiente, obviamente. Este nos daría simplemente 16 positivo, este está por acá. Por aquí tenemos menos 10 más 4, muchachos. ¿Cuánto tendríamos? Menos 6. Menos 6. Menos 6, listo, perfecto. Tenemos por acá 10 positivo más por menos 4. 6 positivo. 6 positivo. Perfecto. Y el último, tenemos 20 más menos 20, nos daría el 0. Voy a maximizar nuevamente esto por acá para que ya tengamos el resultado definitivo de nuestro ejercicio. Bien, muchachos, listo. Entonces, esto ya nos quedó claro. Esto es un tema donde en ocasiones sufríamos muchísimo por el tema de los signos, pero ya con esto ya nos quedó súper claro este tema. Ok. Operaciones o otras operaciones que nosotros podemos tomar con números enteros. Aquí nuevamente aplica lo de la ley de los signos. Aquí también tendríamos que colocar lo de la ley de los signos. Por ejemplo, aquí me están dando una multiplicación, por lo regular en los libros o archivos en PDF que ustedes encuentran en Internet o videos o trabajos que encuentran en Internet. Por lo regular, ustedes encuentran que la multiplicación la representan con un punto.
la división la representan con 2 punticos, como estamos viendo acá. O sea que aquí el ejemplo que me están diciendo es menos 42 por menos 8. O sea, en pocas palabras, lo que me están diciendo es multiplíqueme 42 por 8. Y la respuesta es positiva. ¿Por qué, muchachos? Porque recordemos la ley de signos. Menos por menos me daría más. Aquí tenemos una división de números enteros positivos. 28 dividido en 7 me daría 4. Perfecto. Ahora vamos a hacer una multiplicación de un número positivo con un número negativo, como tenemos en la parte de abajo. Mire, 37 por menos 5, más por menos, menos, y 37 por 5, pues bueno, 185. Si vamos a hacer la división entre un número positivo y un número negativo, la respuesta es negativa. Es decir, que para la multiplicación y para las divisiones se aplica las leyes de los signos. Si usted va a dividir dos números positivos, la respuesta es positiva. Si va a dividir un número positivo entre un número negativo, la respuesta es negativa. Si va a dividir un número negativo entre un número positivo, la respuesta es negativa. Si va a hacer una división entre dos números negativos, la respuesta va a ser positiva. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, aquí y nuevamente les voy a pasar acá la tablita nuevamente para recordar ley de signos. Y me voy a pasar nuevamente hasta la manita por acá. ¿Listo? Y nuevamente vamos a hacer lo mismo de ahorita, muchachos. Vamos a hacer lo mismo de ahorita. No sé si lo quieran hacer de una vez, no importa. Pues bueno, si se ayudan con calculadora y colocan los signos, pues bueno, ahí hacen la trampita, pero la idea es que nosotros lo entendamos. Entonces, nuevamente, vamos entre todos, muchachos. El primer ejemplo, tienen menos 20 y un puntico, o sea, el símbolo de la multiplicación. Menos 20 por 8, ¿cuánto me daría eso? Menos ¿Cuánto? 160. Menos 160, ¿dónde tenemos el menos 160? Está por aquí abajo. Listo, perfecto. ¿Por qué? Porque más por menos me daría menos. Ok, listo. ¿Qué otro, muchachos? ¿Cuánto me daría menos 8 por menos 8? Acuérdense. Más 64. Perfecto, 64. ¿Por qué? Porque menos por menos me daría más. Vamos con la siguiente multiplicación. Menos 1 por menos 6 por 3. Menos 1 por menos 6 por 3. ¿Cuánto nos daría? 18. 18 positivo. Perfecto. Porque menos 1 por menos 6 ya me daría menos por menos, me daría más. 1 por 6, 6 y 3 por 6, 18. Vamos con el siguiente. Menos 6 por 10. Menos por más, menos. 6 por 10, menos 60. Vamos con el siguiente. 10 por 6. Ese sí está fácil. Multiplicación de números enteros positivos me daría 60. Aquí vamos con una división, muchachos. Menos 10 dividido en 5. ¿Cuánto me daría menos 10 dividido en 5? Acuérdense que ahí aplican la ley de los signos. Si un número es negativo y el otro es positivo, la respuesta sería negativa. ¿Cuánto me daría menos 10 dividido en 5? Menos 2. Perfecto. Menos 2. Ahora tenemos acá 10 dividido en menos 5. ¿Cuánto, muchachos? 10 dividido en menos 5. ¿Cuánto daría? Ahí también aplica la ley de los signos. Ahí también daría menos 2. Que acá hay una trampita. Ahí este 2 de aquí yo creo que era sobrando. Cuando lo pusieron como trampita ahí. ¿Y cuánto me daría 20 por menos 20? Pues ahí tendríamos entonces simplemente menos 400. Porque más por menos, menos. Y 20 por 20, 400. Listo, perfecto. Guardo cambios por acá. Dame un segundito y voy a maximizar por acá. Nuevamente regreso. Listo, ya están viendo la presentación perdón, ya lo están viendo más grande la presentación, ¿cierto? Lo están mirando a modo de presentación. Ok.
Bueno, muchachos, pasemos por aquí. Ok, vamos a hablar algo me hablan de las prioridades en las operaciones. ¿A qué se refieren las prioridades? Muchas veces nosotros encontramos ejercicios que a mí me entregan con paréntesis, con llaves cuadradas, con llaves, con corcheticos, bueno, cositas como estas, y nosotros no sabemos por dónde empezar o por dónde descomponer la operación. Y muchas veces no sabemos también en ocasiones qué tiene prioridad sobre qué. Entonces vamos a mirar cómo se resuelven ese tipo de ejercicios. Mira, por ejemplo, el número que tenemos en la parte de arriba es una operación donde me están dando 2 menos, abren unas llaves cuadradas, colocan otro menos, abren un paréntesis, colocan 7 menos 2, cierran paréntesis más 1, cierran llave cuadrada menos 4. Y uno muchas veces, uno dice, bueno, ¿cómo arrancar? Yo siempre le digo a los muchachos, mire, para hacer este tipo de ejercicios, siempre arranquen de adentro hacia afuera. ¿Qué significa arrancar de adentro hacia afuera? Cuando yo les digo arranquen de adentro hacia afuera, es que busquen dentro de toda la operación el paréntesis o lo más pequeñito. Es decir, en este caso, yo recomendaría que la primera operación que tienen que hacer es lo que está dentro del paréntesis, es decir, a 7 le quita 2. Esa sería la primera operación. A eso es lo que yo me refiero, desde adentro hacia afuera. Entonces, yo arranco. A 7 le quito 2, pues simplemente me da 5. Por eso en el siguiente paso, transcribo tal cual lo que tengo arriba, pero 7 menos 2 me daría 5. Y vuelve y juega, muchachos. Vuelve y juega. Ahora yo les digo, de adentro hacia afuera. Pues, ¿qué es lo que tengo de adentro hacia afuera? Pues ya en este caso me quedó menos 5 más 1. Recuerden la operación que hablábamos de números enteros. Debo 5, pero pago 1. Por lo tanto, la respuesta es menos 4. Por eso cuando yo tomo aquí menos 5 más 1, me daría menos 4. Y ahí el menos 4 me quedó dentro de un paréntesis y debo mirar qué signo tiene antes para poder aplicar ley de signos. Entonces mire que yo voy a sacar ese menos 4 de las llaves cuadradas y antes del menos 4 hay otro menos. Por eso menos por menos me daría más. Y al último le pongo el otro 4 de la operación que me están dando. Y listo, ya me queda fácil hacer la operación. Tengo un 2, tengo un 4 y le quito un 4. Pues rápidamente yo puedo cancelar el 4 porque tengo un 4 positivo, tengo un 4 negativo, por lo tanto la respuesta es 2. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Entendido cómo se hizo ese ejercicio? ¿Es claro? Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Perfecto, perfecto. Listo. Ahora vamos a otro ejercicio que tenemos aparte. Pero ojo, mire que aquí me aparecen las multiplicaciones y por ahí me aparece una división para que tengamos en cuenta eso. Entonces, nuevamente, yo siempre les digo, de adentro hacia afuera. Lo primero que voy a hacer es la multiplicación que tengo de menos 3 por 2. ¿Cuánto me daría menos 3 por 2? Recuerden, más por menos, 3 por 2 me daría menos 6. Entonces, me queda el menos 6. Paso a la siguiente fila. Seguimos. Pero fíjense que aquí es donde dice la prioridad, muchachos, porque aquí es donde nos confundimos. Mire que tenemos menos 6 y aquí tengo como el símbolo de la división. Dividido en menos 3 más 1. Y aquí es donde cometemos el error. Porque pensamos que yo debo de coger el menos 3 y le debo de sumar el 1. Y mentiras, muchachos. La prioridad es la división. Es decir, yo debo dividir el menos 6 en el 3 y el resultado que me dé, ahí sí le sumo 1. Esa es la prioridad. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden a lo que yo me refiero cuando digo la prioridad? Que en este momento la prioridad es la división. Menos 6 dividido en menos 3, división de números negativos me da un número positivo. Por eso ponen aquí el 2. Y a lo último ya simplemente toman el 2 más 1, me daría 3, más por menos menos, menos 5 por 3, me daría menos 15. ¿Quedó claro el tema de la prioridad y por qué arriba yo dividí 6 en 3
¿Y por qué no tomé el menos 3 y le sumé el 1? ¿Eso nos quedó claro? Compañeritos. No, profe, no entendí. Un poco con eso de la división. Ok, listo. Yo me voy a devolver por acá un poquitico. Regáleme un segundito. Acá. Voy a maximizar por acá un poquito. Bueno, ok. Resulta que acá voy a colocar acá una lineecita. Acá. Aquí, bueno, lo que pasa es que se ve como muy clarita ahí y demás. Venga, yo la pongo aquí un poquito más. Esto aquí se puede poner un poco más ancho. Ok, listo ya. Entonces, miren, aquí tengo una división para la compañerita Blanca que me está diciendo que no quedó muy claro el tema de la división. Miren que aquí yo tengo, según donde íbamos, tenía menos 6 dividido en menos 3, pero mire que al 3 lo está acompañando el 1. Y nosotros podríamos llegar a cometer el error y decir, es que primero voy a sumar menos 3 más 1 para luego hacer la división con el 6. No, ahí tendríamos un error. Porque resulta que cuando ustedes les entreguen operaciones de este estilo, prevalece la división. Es decir, mire que aquí yo tengo el símbolo de la división entre el menos 6 y el 3. Por lo tanto, tengo que hacer primero la división entre estos dos numeritos. Es decir, entre estos dos señores de acá, perdón, tengo que hacer esa división. ¿De acuerdo? Tengo que hacer esa división. Y al resultado de esa división, ahí sí le sumo el 1. A eso es lo que yo me refiero, ¿qué tiene prioridad primero? Si la división o una suma. ¿De acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí Sí, señor. ya quedó un poquito más claro, Blanca? Listo, listo. Muchas gracias, compañerita. Ok, listo. Ya vamos a maximizar por aquí. Voy a maximizar nuevamente. Ok. Vamos a hablar entonces ahora del conjunto de los números racionales. Entonces recuerden, la teoría de los números racionales, muchachos, es el conjunto de todos los números que se pueden escribir en forma de fracción, ¿sí? Entonces, a nosotros nos enseñaron los fraccionarios, listo, los fraccionarios son números racionales. El cero no va a entrar como racional, o cualquier número que yo divida en cero no es un número racional. Ahora ustedes me van a decir, venga, profe, pero si usted nos está hablando de fraccionarios, ¿por qué vemos que tiene unos números enteros positivos y negativos por allá al principio? En la mitad sí vemos que pone unos fraccionarios y al lado derecho pone unos decimales. Esos son los números racionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que los números enteros también nosotros los podríamos clasificar como racionales porque lo más probable es que esos números enteros vienen de alguna división. Por eso se clasifican como racionales. Tenemos los fraccionarios, que son los que nosotros ya conocemos, 2/3, 5/4, 3/5. Esos son lo que nosotros le llamamos fraccionarios, son racionales. Pero ¿por qué también esa respuesta en decimales por acá con esa comita? ¿Por qué también son racionales? Claro, porque hay divisiones que no son exactas. Si ustedes toman y dividen, por ejemplo, 5 dividido en 3, eso les va a dar un número que en el residuo, por decirlo así, no nos va a dar entera esa división. Por lo tanto, se clasifican como números racionales. ¿Listo? Por eso me están diciendo, todo número entero es un racional. Porque ustedes me podrían decir, venga, profe, ¿por qué el 2, por qué el 3, por qué el 6 son racionales y son enteros? Porque es que el 6 puede ser el resultado de una división y una división es un fraccionario. Por lo tanto, los números enteros son racionales. ¿Listo? Esta es una forma como podríamos estar representando ese tema. Eso quiere decir que los números naturales están incluidos dentro de los números enteros y los números enteros están incluidos dentro de los racionales. Por eso se hace este esquema y demás. Bien, muchachos.
Vamos a avanzar entonces rápidamente para recordar el de amplificar y simplificar fracciones. Cada vez que a mí me den un fraccionario, como el que estamos viendo al lado izquierdo, por ejemplo, aquí me están dando 2/3 y me dicen vamos a amplificar el número, entonces a mí me dicen amplifique el 2/3, un fraccionario. Ustedes lo pueden amplificar por el número que ustedes quieran, ustedes se lo pueden inventar, muchachos, ustedes se pueden inventar el número. Lo que pasa es que ese número que se inventen, si ese número multiplica mi fraccionario, o sea, al numerador, también me debe multiplicar al denominador. Es decir, acá simplemente al lado izquierdo quisieron amplificar 2/3. Pues al amplificar 2/3, ellos lo multiplicaron por 6, pero también multiplicaron el 6 arriba y el 6 abajo. Y entonces ahí amplifican el fraccionario. 2 por 6 me daría 12. Y 3 por 6 me daría 18. Ahí amplificaron el fraccionario. ¿Eso qué quiere decir? Que 2/3 es lo mismo que decir 12/18. Si ustedes tienen una calculadora en estos momentos y hacen la prueba, cojan y dividan 2 en 3 y guarden ese resultado. Y luego cojan y dividan 2 en 18 y verá que les va a dar el mismo resultado. Les tiene que dar el mismo. Porque si estamos hablando prácticamente del mismo fraccionario, sino que simplemente lo amplificamos. Ahora, ¿qué es simplificar? Pues simplificar es como si yo hiciera lo contrario. Es como si a mí me hubieran entregado el fraccionario 12 sobre 18 y usted lo que hace es empezar a reducirlo de tal forma que encuentre un fraccionario un poco más pequeño. Siempre y cuando, si usted lo va a reducir, el número por el que lo reduzca arriba tiene que reducirlo abajo. Por ejemplo, si yo también tomara 12 sobre 18 y ustedes dicen, es que yo quiero reducirlo a la mitad. Es decir, tomar el 12 y dividirlo en 2. Y el 18 dividirlo en 2. Entonces 12 dividido en 2 me daría 6. Y el 18 dividido en 2 me daría 9. O sea que me quedaría 6 sobre 9. Ahí lo reduje y estoy hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces eso es a eso es lo que nosotros le llamamos simplificar. Lo único que ustedes tienen que tener claro es que cuando ustedes vayan a simplificar un fraccionario, al número que ustedes le vayan a aplicar simplificación arriba, debe ser lo mismo la simplificación en la parte de abajo. Si usted le saca mitad de arriba, le debe sacar mitad de abajo. Si le saca tercera arriba, le tiene que sacar tercera abajo y así sucesivamente. ¿De acuerdo hasta ahí? La teoría de amplificación y simplificación, muchachos. ¿Sí nos quedó clara? ¿Sí nos quedó claro, muchachos? Ok, bueno, listo, perfecto. Ok, ¿a qué le llamamos el inverso multiplicativo? Cuando a mí me piden, especialmente en los fraccionarios, muchachos, me piden hallar el inverso multiplicativo. ¿Para qué? Para que la multiplicación me dé 1. Es decir, si a mí me dicen el inverso multiplicativo de 2/9, su inverso es 9/2. ¿Y por qué? Vamos a comprobar que es verdad. La multiplicación de fraccionarios, recuerden que se multiplican los dos números de arriba y se multiplican los dos números de abajo. Es decir, arriba me daría 2 por 9, me daría 18. Y abajo me daría 9 por 2, me daría 18. Y 18 dividido en 18 me daría 1. Ahí es donde hemos demostrado que el inverso multiplicativo de 2/9 es 9/2. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el inverso multiplicativo de 3/5, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3/5? 5/3. 5/3. Muy bien. Ese es el inverso multiplicativo. Ok. Listo. Vamos a recordar cómo se suman y se restan los fraccionarios. Por allá siempre nos enseñaban en el colegio que eso era en crucecita. En crucecita nos enseñaron a multiplicar fraccionarios. Entonces vamos a mirar. Entonces en la parte de arriba tenemos 4/15 más 7/15. Me enseñaron en crucecita, pero cuando yo tengo en una suma de fraccionarios o en una resta de fraccionarios, tengo que el denominador es igual,
yo simplemente dejo el denominador quietico y sumo los números de arriba. Mire que aquí tengo 4 quinceavos más 7 quinceavos. En ese caso el denominador es el 15. 15 y 15, por lo tanto yo dejo el 15 quietico y sumo los números que están arriba. 4 más 7 me daría 11. Por lo tanto, la suma de 4 quinceavos más 7 quinceavos, la respuesta sería 11 quinceavos. ¿De acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo? Ok, listo. Vamos a mirar al lado derecho una suma, pero cuando ya no tenemos denominadores iguales. Mire que los denominadores en estos momentos tenemos 4 quintos más 7 octavos. O sea, ya nos cambió el denominador. Ahí sí es donde se aplica la crucecita. Tenemos que el 4 que está arriba tiene que multiplicar al 8 que está abajo. Por eso es como si fuera en cruz. Más el 5 que está abajo multiplica el 7 que está arriba. 4 por 8, 4, aquí, bueno, aquí hay un errorcito en la laminita, esa la vamos a corregir ahorita. Ahorita la vamos a corregir porque ahí hay un errorcito en la laminita. ¿Listo? Aquí venga, la corregimos de una vez, a menos de que esto esté en forma de imagen. Oh, perdón, me devuelvo. Acá. Aquí, ¿cuál sería el error, muchachos? Porque aquí tenemos 4 por 8 más 7 por 5. ¿Cuál es el error acá? Aquí hay un errorcito. ¿Cuál sería el error? Aquí es un 32. Ahí nos quedó mal. Y aquí nos daría 32 más 35. Entonces aquí tendríamos nuestro 67. Ahí teníamos un errorcito. Sirve para que lo corrijamos en la operación. Ok, sigamos por acá. Ahora vamos a hacer restas. Aquí existen formas de hacer, por ejemplo, restas de fraccionarios aplicando mínimos comunes múltiplos, o lo mismo también en crucecita, también nosotros lo podríamos hacer para que no nos enredáramos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer esta resta a lo común como venimos haciéndolo, yo tendría que abajo tener 4 por 6. Y 4 por 6, aquí en la parte de abajo, yo puedo dejar el 24. Y en la parte de arriba, yo sí tendría, aquí tendríamos que hacer 9 por 6, para que lo hagamos en crucecita, y aquí pongamos 4 por 5. Vamos a hacerlo así, para que lo hagamos a la manera tradicional. 4 por 5. Entonces aquí tendríamos 9 por 6, 4 por 5 y 4 por 6 en la parte de abajo. Entonces aquí tendríamos 9 por 6, 54, 4 por 5, aquí me daría 20, y aquí simplemente tendría que hacer la resta, es decir, 34. Y tendríamos 34 sobre 12. Perdón, 34 sobre 24. Lo que pasa es que aquí aplicamos ya la teoría de la simplificación. O sea, si yo les digo a ustedes, simplifíquenme en 34 sobre 24, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Podemos sacar mitad? ¿Podemos sacar mitad de 34 arriba y podemos sacar mitad de 24 abajo? ¿Cuánto sería la simplificación? ¿Listo, muchachos? ¿Cuál sería la mitad de 34 y cuál sería la mitad de 24? No tiene mitad. 34 tiene 34 no mitad. tiene mitad. ¿34 tiene mitad o no tiene mitad? No, no tiene. Tiene decimales. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? 17 Ah, no, mentira, doceavos. mentira, mentira, 17. La mitad de 34 y listo. Hagamos cuenta que esto no quedó grabado. Mentiras. Listo. Entonces, sí, claro, 34 tiene mitad. ¿Listo? Y la mitad de 24 sería 12, o sea que en ese caso nos quedaría 17 sobre 12. Perfecto, nos quedaría 17 doceavos. Listo, perfecto, muchachos. Bien, bien, bien. Ok, listo, perfecto. Sigamos por acá.
Entonces, pasemos a la siguiente laminita, ya casi vamos a terminar por acá. Aquí nuevamente, entonces me están recordando las teorías y demás. Me están diciendo en las teorías que siempre que yo tenga dos fraccionarios, debo multiplicar los numeradores con el numerador y el denominador con el denominador. En las divisiones es crucecita. Es crucecita. Mire que si ustedes se dan cuenta, aquí me están diciendo menos 4 quintos dividido en 7 octavos. Aquí están aplicando divisiones y demás, para que vayamos recordando todo el tema de operaciones y multiplicaciones y demás. Bueno, por aquí ya tenemos, bueno, aquí ya tendríamos otros ejemplos de divisiones y por acá vamos con los números irracionales. Los números irracionales, muchachos, son esos números, por decir, raritos que encontramos en las matemáticas. Cuando me hablan del símbolo pi, que ustedes saben que pi por allá en matemática nos enseñan que pi vale 3,1415. Por allá existe otro número en la matemática que me enseñan Euler que vale 2,71. Son números que ya existen, pues que ya están predeterminados. O cuando yo tengo números a los cuales les tengo que sacar raíces y no tienen raíces exactas y nos toca dejarlos enunciados. Por ejemplo, si a mí me dicen, sáquele la raíz cuadrada de 3, yo no le puedo sacar la raíz cuadrada de 3. Yo no le puedo sacar la raíz cuadrada de 2. O sea, por lo tanto, me tocaría dejar eso enunciado. Y la forma de representar los números irracionales es con la I. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, el número de los irracionales, por eso lo colocan por acá dentro del conjunto de los reales, pero no los colocan dentro de los reales, dentro de los enteros y dentro de los naturales. Por eso no los colocan dentro de ellos, porque son unos números especiales. Es decir, son reales, están dentro del conjunto de los reales, pero no están dentro de los enteros, racionales o los naturales. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos. Entonces, hasta el día de hoy llegamos hasta esta partecita con toda esta primera parte que era el recorrido de recordar todo ese conjunto de los números, que recordáramos qué significaban números enteros, qué significaban números naturales, qué significaban los irracionales, recordar el tema de la ley de los signos, recordar la forma como se despejan números. Entonces, ya de aquí en adelante, ¿cuál es la tarea que les queda a ustedes? Repasar por aparte, hacer investigación, búsquese en muchos archivos en PDF, búsquese en muchos videitos que se dicen en YouTube acerca de operaciones y demás, para que pues nuevamente como que recuerden esto. Nuevamente recordarles que el día de mañana nuevamente nos vemos en este espacio. Vamos a ver ya otro tema que también tiene que ver con la matemáticas básica, y recordarles que el viernes nuevamente nos vemos en este espacio a la misma hora, 4 de la tarde. Estén muy pendientes de sus correos, a donde les va a llegar la respectiva invitación. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí la compañerita Aurora nos está compartiendo un formulario que es la evaluación del encuentro del día de hoy, para que entonces, por favor, vamos a diligenciarla. Vamos a esperar ahí un momentico, yo voy a silenciar el micrófono mientras que ustedes van diligenciando la evaluación del encuentro de hoy. No sé, compañera Aurora, si les va a decir a los compañeritos algo. Claro que sí, muy bien a todos, agradecerles porque de verdad que estuvieron bien atentos y hasta el final. Pedirles que por favor traten de asistir a todas las secciones para que quede pues la información completa, y que mañana los esperamos a la misma hora, y también pues hay otros packs que todavía hacen falta, que estén atentos a todos los correos que se les está enviando. También pedirles que les acabo de compartir la encuesta, por favor tomarlo y pegarles, diligenciarla. Es muy importante para nosotros, para la universidad, conocer el punto de vista que ustedes tienen frente a estos encuentros. Ya para finalizar, pedirles que por favor los que están activen su cámara, nos saludemos, nos vamos a tomar Qué la... pena. Señora. Mi mujer, lo que pasa es que yo por lo menos tengo clase a las 2 de la tarde, pero en mi caso que yo estoy trabajando, yo salgo hasta las 3. Ahí, ¿cómo haría yo?
No puedo Bueno, asistir la de las 2 de la tarde. No, no, estos espacios que se están creando para ustedes no son obligatorios. Sin embargo, ustedes nos solicitan y nosotros estamos enviando lo que es la grabación. No se preocupen. Una pregunta en la Listo, parte muchas gracias. zona en la que asistió. Señora, ¿Cuál debo poner? Orinoquía, ¿cierto? sí, son Amazonía Orinoquía. Gracias. Bueno, entonces esperamos que Angélica, Nilson, Laura activen sus cámaras para tomar la evidencia. Pues vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, miren Laura. Bien, Laura, muy bien. Eres la primera. Angélica. Laura relajadita. Sí, sí, la matemática se relajadita, ¿cierto, licenciado? Sí, eso sí es verdad. Angie, y Nilson, acompáñenos. Aurora, por el momento voy a detener grabación, ¿listo? Señor, Voy a detener grabación por el momento. ¿Sí? sí, ya nos despedimos. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, ¿Listo? muchachos,